1. Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice: excelencia de la sabiduría. Las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que tu poderosa palabra corra y sea glorificada. Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre a través de ella. Señor, que sea agua, Señor, para las almas sedientas, pan para el alma hambrienta, Señor, fuego para el alma que está, Señor, apagada, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre en esta preciosa mañana. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y a su nombre en la gloria. Tomen asiento, mis hermanos. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor habla aquí que el sabio Salomón se refirió a una importante del hombre sabio, del hombre honorable, pero que tenía que cuidarse de algo. Y Salomón empieza, y usted puede leer en las escrituras de Eclesiastés, dice que él empezó a estudiar los desvaríos del hombre, las locuras del hombre. Y él hace una analogía acerca del perfume y la mosca. Mis queridos hermanos, este insecto cuando cae en una comida, este insecto cuando cae en una bebida, dicen los estudiosos que este insecto segrega una hormona que altera el sabor, que altera el olor de los alimentos. Eso hicieron los estudios, hace poco, pero Salomón, con la sabiduría de Dios, lo pudo discernir que una pequeña mosca puede dañar el perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mis queridos hermanos, las Sagradas Escrituras nos habla acerca de hombres que cometieron como una locura. ¿Sí? En el libro de Primera de Samuel vamos a ver una de las locuras del hombre cuando se apresura las cosas. Usted y yo debemos de saber que el tiempo de Dios es uno, el cairo de Dios es uno y el tiempo de nosotros es otro. Pero nosotros tenemos que graduar, alternar ese tiempo de Dios. Tenemos que saber cuál es nuestro tiempo. Porque la Biblia dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. Que no es de los sabios la sabiduría, que no es de los fuertes la batalla, la guerra, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todos. Entonces aquí vamos a ver, mis queridos hermanos, a uno del primer rey de Israel. Dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8 al 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mignas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho,
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mis queridos hermanos, aquí vemos a un hombre, a un rey, a un ungido por el Señor, que el Señor le había dado ciertas directrices, y que tenía que seguirlo al pie de la letra para su bendición y para que su reino sea firme. Y esto le dijo el profeta Samuel a Saúl, le dice: mira, tú vas a pelear la batalla de Jehová, pero escúchame, tú me vas a esperar 7 días. Y cuando yo venga después de 7 días, voy a ofrecer el sacrificio a Dios. Sí, voy a ofrecer el sacrificio a Dios. Pero dice la Biblia que el pueblo de los filisteos cada día estaban avanzando y el pueblo estaba comiendo. Cada día estaba avanzando los filisteos y el pueblo de Dios estaba disertando, estaba atemorizado. Y Saúl esperó un día, esperó 2 días, 3, 4, 5, 6. Y como decía que el pueblo se le estaba disertando, se le estaba medroso, dice que Saúl dijo: tráigame un holocausto, pónganme leña, vamos a ofrecer el sacrificio al Señor. Y él ofreció el sacrificio al Señor. Y cuando estaba ofreciendo el sacrificio al Señor, en ese momento llegó Samuel y le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Mis queridos hermanos, aquí vemos a una mosca, mis queridos hermanos, que hace a la gente apresurar al tiempo de Dios. Y eso vemos, mis queridos hermanos, cuando nuestros jóvenes, la juventud cristiana, la juventud del Señor, que no esperen el tiempo del Señor, ¿sí? Y el Señor dice: no despertéis el amor antes de tiempo. No hagáis despertar ni velar el amor antes de tiempo. Entonces hay un tiempo para enamoramiento, hay un tiempo de cortejo, hay un tiempo. Pero cuando vemos a la juventud que apresuradamente se enamora, se deja llevar por sus pasiones y deseos, ahí es donde comete una pequeña locura. Y ahí es donde aquellos jóvenes, mis queridos hermanos, caen en el pecado de la fornicación, y aquella joven se embaraza y una niña está cuidando a otra niña porque no era el tiempo. Así mismo Saúl se apresuró. Hace muchos años atrás, mis queridos hermanos, había un hermano y me dice: se había recién casado, el Señor lo había bendecido, se casó, tuvo un niño de meses, y me dice: hermano Danilo, se me ha abierto una puerta. Mi mamá me está mandando los pasajes de España, me dice que vaya a trabajar allá, que en ese era el tiempo del mundo donde los ecuatorianos emigraban a España. Dice: y allá yo voy a trabajar, yo voy a mandar dinero para mis hijos, yo voy a cuidar a mi familia. Yo le quedo mirando y le digo: tú no vas a hacer aquí. Tú te vas a ir a España. Tú te vas a ir a España. Y tú te vas a olvidar de tu esposa. Tú te vas a olvidar de tus hijos. Así que si te vas a España, déjale firmando el divorcio a tu mujer, porque tú te vas a olvidar de ella. ¿Cómo vas a pensar eso, Danilo? Hermano, y pasó lo que le dije a aquel joven. Fue a España, envió 1, 2, 3 envíos de dinero por Western Union a su familia, y después se olvidó de ella. Entonces, mis queridos hermanos, uno debe de saber y consultar el tiempo del Señor, mis queridos hermanos. Amén. El tiempo y la ocasión.
El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, la Biblia habla que se acercaba la hora de la prueba. Escúcheme, la hora de la prueba se le acercaba a él. Su alma se llenó de angustia. Y dice que le pidió a sus discípulos, a 3 discípulos, oren conmigo. Y él se fue aparte a orar. Y dice que él oraba y le decía, Padre, él tenía una copa, que no pase de mí esta copa, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A eso se le llama la oración de rendición, ¿sí? Donde uno se rinde a la voluntad de Dios, donde espera el tiempo oportuno de Dios. Amén. Jesús dijo, no como yo quiero, Padre, sino como tú. Porque Jesús quería hacer la voluntad de Dios. Porque él sabía que donde está la voluntad de Dios, está la bendición de Dios. Así que, mis queridos hermanos, debemos caminar con el Salvador. ¿Sí? Él no puede estar por atrás y nosotros adelante. No, Él tiene que estar adelante de nosotros. Él es el pastor, Él guía las ovejas. Eso le pasó a Saúl. Se apresuró locamente. Por eso, mis queridos hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender por el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que esperar, no debemos de alocarnos. ¿Cuántos migrantes no han salido al sueño americano por esa selva del Darién? Unos han llegado y otros han muerto en el camino. Unos han ido por mejores días, por días mejores, pero encontraron la muerte. Entonces, mis amados hermanos, a la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios la guía. A la iglesia del Señor, el Espíritu del Señor le da la fortaleza. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Mire, Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. Si hubieras esperado el tiempo, Dios había confirmado tu reino. Tenemos que aprender las virtudes del Espíritu Santo. La paciencia. Esperar el tiempo del Señor, porque una mosca muerta le cayó a Saúl ahí. Esa mosca muerta era la mosca del apresuramiento, de hacer las cosas rápidas y no esperar la dirección del Señor. Veamos otra de las moscas que dañan, escúchenme, pueblo del Señor, que dañan a todo sirviente, servidor del Señor. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Uzías edificó a Eló y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con su padre. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mire, aquí vemos a un joven que empieza su carrera de reino a los 16 años de edad. Y dice la Biblia que corrió bien durante 52 años. Y en los días en que empezó a buscar al Señor, él vio la mano benéfica de Dios en su vida. Mis queridos hermanos, nosotros estamos en una carrera. En una carrera que nos dirige al triunfo de la victoria, donde nos está esperando el Salvador.
para darnos la corona de vida eterna. Entonces nosotros como creyentes debemos de correr esta carrera. Y la Biblia dice que nosotros debemos de despojarnos de todo peso que impide esta carrera, esta maratón. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que esta carrera no es de rapidez, de velocidad. Esta carrera es de resistencia. No es como empecemos la carrera, es como la terminemos. La Biblia dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque muchos empiezan bien y terminan mal. Unos empiezan bien, y Dios empieza a bendecirlos, a prosperarlos, a engrandecerlos, pero cada día ese corazón se va llenando de orgullo, se va llenando de altivez, y ahí es donde empieza a desviarse de su objetivo. Y aquí vemos a Uzías, 52 años, y usted puede leerlo en su casa. Usted va a ver que Uzías, dice la Biblia, que era amigo de la agricultura. Dios lo bendijo con hermosos huertos. También era un guerrero, hizo un poderoso ejército en Israel. La Escritura habla que también el Señor le dio ingenieros que eran diestros para la guerra e inventó armas de guerra. Y escúchame, mi querido hermano, todo iba bien hasta que la mosca del orgullo entró en su corazón. Y cuando la mosca del orgullo entra en el corazón del hombre, daña el perfume de Cristo. Las Sagradas Escrituras dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mire, todos los creyentes, todos los redimidos por la sangre de Cristo, tenemos el perfume del Espíritu. ¿Qué aroma no más hay, pastor? Usted lo puede leer en el libro de Gálatas, cuando describe los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. Ahí están los aromas de Cristo. Pero a este poderoso rey, como Dios lo estaba bendiciendo, lo estaba prosperando, llegó hasta el límite. Una mosca muerta se le metió en el corazón del orgullo. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de 2 de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire, cuando el orgullo se le mete en el corazón de los hombres, ¿sí?, se toman atribuciones que no le es dado. En la iglesia del Señor pueden venir muchos empresarios, pueden venir muchos hombres de negocios, pero déjeme decirle que no es el negocio de este mundo comparado con el negocio de Dios. El negocio del mundo, si una persona, una empresa tiene sus colaboradores y no rinden, el gerente, el de talento humano, el de recursos humanos, le dice: ¿sabe qué? Hasta este momento usted está en esta empresa. No así en la iglesia del Señor.
Aquí en la iglesia del Señor está el liderazgo de Cristo. Y aquí el que empieza la obra es Cristo. Y el que perfecciona la obra es el Salvador. Por eso Pablo dijo, estoy persuadido de esto. Estoy persuadido que el que comienza la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Salvador, hermanos queridos. Y eso lo pudo percibir el profeta Jeremías. Le dice, Jeremías, yo quiero que tú escuches mi palabra. Pero yo no te la quiero hablar aquí, yo quiero hablarte en la casa del alfarero. Ahí te la voy a hablar. Y Jeremías, como era un profeta obediente, fue a la casa del alfarero y Dios no le hablaba. Y él empezó a ver los jarrones hermosos que habían ahí. Y también lo empezó a ver aquel alfarero que cogió una masa de barro y la puso sobre la rueda, empezó a despedregarla, sacarle las piedras y empezó a darle vuelta con su pie. Y aquella masa de barro empezó a dar vuelta mientras las manos del alfarero, la vista del alfarero estaba ahí concentrada en ese barro. Y ese barro ya no tenía apariencia de barro, sino de vasija. Y cuando parecía que ya estaba hermosa, algo pasó. Algo pasó, dice la Biblia, que se echó a perder la vasija. El alfarero paró la misma masa, la puso nuevamente en la rueda y empezó a darle nuevamente forma. Y Jeremías vio que la segunda forma que el alfarero estaba dándole en su mano era mejor. No así el hombre, ¿no es cierto? El hombre cuando coge algo y no le sirve, lo desecha, no vale, no sirve. ¿Sí? Y hay otros que, ejemplo, tienen cosas y no vale y se ponen en el patio, para algo ha de servir. Tiene una silla y se le dañó una pata, tiene 3 patas, dice, para algo ha de servir. Y tiene todas cosas viejas, amontonadas que ni sirven. Pero no así el Señor, mi querido hermano. Él cogió la masa de barro y le dio otra forma, mucho mejor, mis queridos hermanos. Ese es nuestro Dios. No es lo mismo el liderazgo humano, no es lo mismo el liderazgo terrenal que el liderazgo de Cristo. No es lo mismo la empresa del mundo que la empresa de Cristo. Y eso es lo que este rey no hizo caso. Él pensaba que él podía tener el gobierno del reino de Israel, pero también tenía acceso a las cosas de Dios. Amados hermanos, Dios a nosotros, los ministros del Señor, nos ha puesto a administrar y ministrar las cosas santas del Señor. Amén, mis queridos hermanos. Y necesitamos la sabiduría del Espíritu, necesitamos la dirección del Espíritu, pero también necesitamos a hombres llenos del Espíritu Santo que nos ayuden a llevar la carga, que nos ayuden a llevar esta carga que el Señor nos ha dado para la dirección. Y el rey Usías tomó el incienso y se acerca a la casa del Señor y le dice, permiso que voy a quemar incienso. Y dice la Biblia que habían 80 sacerdotes, escúcheme, 80 sacerdotes que no lo dejaron pasar. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 19. Vamos a leer el 18 para tener más luz. Y dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto
junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Mire, una mosca de orgullo, ¿cómo puede dañar la situación? Fue a predicar a otra ciudad y nos quedaron en un lugar, y el lugar era bonito, era como una suite bien bonita, su cama, bien todo, muy hermoso. Y me dice, el siervo lo va a hospedar, y yo, gracias hermano. Y me extrañó que solamente lo vi solo a él en una casa muy hermosa, y yo le pregunto, ¿y su esposa? Y me dice, pastor, lo que pasa es que hace 7 años yo perdí a mi esposa. Porque yo era una persona colérica, yo era una persona molesta, todo me molestaba, hasta lo más mínimo. Y cuando me molestaba la cosa, yo no pegaba, no insultaba, sino que me ponía bravo, enojado, y me iba de la casa. Cogía mi maleta y me desaparecía 2 días, 1 día, 3 días me desaparecía. Pero hubo una vez que mi esposa hizo algo que no me agradó, y no era cosa grave, porque ella era una sierva de Dios, sino que no me consultó con lo que hizo, y yo me puse muy bravo, muy molesto, y me fui de la casa. Pero no me fui por días, me fui por 1 mes, por 2 meses. Y cuando yo llego con mi maleta, yo siempre llegaba con mi maleta, tocaba la puerta, entraba y me iba al cuarto y no decía nada, no pedía perdón, no me justificaba, solamente entraba. Mi esposa me recibió en la puerta y me dice, ¿qué quieres? Déjame pasar. No te voy a dejar pasar. Déjame decirte que durante 2 meses ha sido duro criar a tus hijos. Ha sido duro traer el pan de cada día a la mesa del hogar. Ha sido duro estar viviendo sin ti, sin tu apoyo, sin tu ayuda. Pero déjame decirte que con la ayuda del Señor lo pude hacer. Y ya no quiero estar contigo. Voy a estar sola con mis hijos. Voy a sacar sola a mis hijos adelante. Porque vi que en estos 2 meses, aunque me hiciste falta, yo pude salir adelante. Y ya no soporto tu situación, tu ira, tu enojo, tu pelea, tu disgusto, que todo te molesta. Y dice, 7 años estoy así. Una pequeña mosca de orgullo, hermano. El orgullo hace daño a la relación. Amén. No hay nada mejor como el olor a Cristo de la humildad. Amén. No hay como el grato olor a Cristo cuando Jesús le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, a la gente humilde se le abren las puertas, pero a la gente orgullosa ni el saludo le quieren dar. ¿Sí está conmigo, mis hermanos? Entonces a Uzías se le metió la boca muerta del orgullo. Quiso quemar incienso, los sacerdotes se le pusieron y dijeron, no, Uzías, no te pertenece a ti hacer esta labor. Y él decía, yo soy el rey, yo soy el rey, yo soy el hombre más importante del reino. Sí, pero en esta casa de Dios ministran los sacerdotes de Dios. Una cosa es la empresa secular y otra cosa es el negocio del reino. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que en el clímax de su reinado, esa mosca muerta se le pegó el orgullo y le brotó una lepra tan grande que dice que tuvieron que tenerlo en una casa aislada, aparte. Mire lo que hace el orgullo. El orgullo aparta. La Biblia dice que Dios mira y da gracia al humilde, mas al altivo y el orgulloso lo mira de lejos. Mire, una pequeña locura de orgullo, ¿cómo puede dañar el perfume fragante
importante del corazón de las personas que tienen a Cristo. Yo hoy quisiera tocar otra mosca muerta. Y vamos a tratar la mosca muerta de la murmuración. En Números capítulo 12 dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, en el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué es una mujer cusita? Una mujer de la tribu de Cus, de la región de África, o sea, era una morenita. ¿Sí? Y Aarón y María dice que empezaron a murmurar. ¿Sabe lo que es murmurar? Hablar, emitir un comentario de alguien sin que esa persona esté presente, o sea, que está ausente. Una crítica. Ahora le llaman para ponerle matiz a esta murmuración, para poder adornarla. Dice, es una crítica constructiva. No, hermano. La crítica es crítica, así le ponga un pompo y papel de regalo. Crítica es crítica. Murmuración es murmuración. Así vemos a muchas personas, mis queridos hermanos. Incluso hasta el pueblo de Dios que critica, murmura de los mandatarios, del presidente. Y empiezan a hablar de la política y hacen y dicen y esto y este otro, pero Dios no nos ha llamado a la iglesia a criticar. La Biblia dice que tenemos que orar por los líderes políticos para vivir quieta y reposadamente. Pastor, yo puedo ir a hacer una marcha en contra de las leyes. Hermano, usted va a perder el tiempo. Pero déjeme decirle qué es lo que es provechoso para el gobierno de la tierra cuando un pueblo ora a Dios. La Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová Dios. Y Él lo inclina a donde Él quiere. Mire, la mano de estos poderosos, así sean ateos, así sean hombres perversos, están en la mano de Dios. Y a veces Dios los inclina para juicio, a veces Dios los inclina para dar castigo, a veces Dios los inclina para ser un benefactor para la nación o la ciudad. A nosotros no nos es dado de murmurar y de criticar, amén, sino de orar. Y a veces muchos hermanos, muchos hogares se destruyen porque el esposo va donde la madre y le dice, mami, mi mujer no me atiende como tú. Mami. ¿Sí? Y este problema pasó. Todavía no le han cortado el cordón umbilical. ¿Y qué pasa con esa murmuración, hermanos? Ya su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con esa murmuración? Que la mamá queda enojada con la nuera. Que la mamá queda enojado con el yerno. Y pasan 2 días y la parejita se reconcilia. Y los suegros y la nuera, los suegros y el yerno quedan enemistados. Una murmuración, hermano. ¿Cuánto hace daño la murmuración aún en las filas y en las tropas del ejército de Cristo? Aquí estamos viendo a un hombre que se enamoró. A él no le gustaban las coloradas, no le gustaban las blanquitas, le gustaban las morenitas. Y ahí empezó la comidilla, ahí empezó la murmuración. Dice, ¿acaso que solamente Jehová le ha hablado a Moisés? ¿Acaso él es el hombre solamente de Dios? Y empezó a murmurar. Pero mi querido hermano, lo que la Sagrada Escritura nos enseña, que cuando entra la murmuración en las tropas del ejército de Cristo, que cuando entra la murmuración entre las filas de los soldados de Cristo, dice la Biblia que la nube de Jehová se aparta. Miren lo que dice la Biblia. Números capítulo 12. Vamos a ver. Verso 10.
y la nube se apartó del tabernáculo. Mire, la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué era la nube? ¿Qué era la nube, iglesia de Cristo? La nube era la Shekinah de Jehová. ¿Qué era la Shekinah de Jehová? Era la gloria de Jehová, era la presencia de Dios entre el pueblo. Pero la murmuración, ¿sabe lo que hizo? Que se aleje la nube. Que se aleje la nube. Amén. La murmuración que hace en las tropas del ejército de Cristo. ¿Qué daño colateral hace entre las filas de los soldados del ejército de Dios? Hace ausentar la presencia de Dios. Amén. El salmista David expresa y dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay gente, iglesias que se congregan en multitud, están juntos, pero no hay armonía. Cuán delicioso es, hermano, delicioso, sabroso es estar. Hay cristianos que más les gusta la compañía de la gente pecadora e impía que con el pueblo de Dios. Y una de las cosas que el Hijo de Dios debe de disfrutar es el compañerismo de los hombres que temen a Jehová Dios. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Pastor, yo puedo ser amigo de sicarios. Usted puede ser, sí, pero la amistad es algo unido. Imagínese que usted está entre medio de sicarios, él es su amigo y hacen un operativo. No lo van a confundir con aquel. ¿Sí? No lo van a confundir con aquel. Como decía ese proverbio mundano. ¿Sí? ¿Sí? Que el que se junta con lobos, aullar aprende. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Ese es un proverbio mundano. Pero vamos a las expresiones de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, las malas conversaciones. Y estas malas conversaciones son de hombres malos, de hombres impíos y pecadores. Pueden dañar y corromper las buenas costumbres. Entonces, aquí vemos a María y Aarón que murmuraron contra el Señor, contra Moisés. No me parece que esté con esa negrita. ¿Por qué no la cogió colorada? Si esta también le gustaba. Hermano, cada cual tiene sus propias decisiones. Amén, mi querido hermano. Y empezaron a murmurar contra el siervo de Dios. Y miren lo que dice la Biblia. 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mire, se enoja el Señor. La ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios se enciende cuando se empieza a murmurar de los siervos de Dios. Amados hermanos, nosotros debemos amar a los siervos de Dios. Amén. Debemos de orar por ellos, por su familia. Pero ahora vemos mucha crítica, mucha murmuración. Y a veces esa crítica y esa murmuración es debido a la mala conducta, al mal procedimiento de muchos siervos de Dios. Pero no todos los siervos de Dios son así. Hay siervos como Moisés, hay siervos como Josué, hay siervos como dice las Sagradas Escrituras que también están ministrando las cosas de Dios. Y tenemos que tener temor de hablar contra ellos. Amén. Amén. No son los intocables. Pero sí debemos de tener, como dijo Pablo, consideración. Tenerlos en estima a los que os presiden
en el Evangelio. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Y aquí vemos, mis queridos hermanos, como la mosca muerta de la murmuración, o como aquella mosca muerta empieza a murmurar, hermano. ¿Ah? Como esa mosca muerta, esa mosquita muerta, dice, parece mosca muerta. ¿Ah? Empieza a murmurar y hace perder el aroma del amor de Cristo, del compañerismo. Y eso es lo que nos hace alejar. Y para vergüenza nuestra, hermanos, todo el pueblo de Dios a veces hemos caído en eso. No hay uno que diga, yo nunca he hablado, yo nunca he dicho. Todos hemos dicho. Pastor, ¿cómo usted se atreve a eso? Porque la Biblia lo dice. Léalo conmigo en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 21. Dice, ciertamente, dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Sabe lo que no le gusta al murmurador? Que murmuren de él, pero a él sí le gusta murmurar. ¿Sabe lo que no le gusta al que critica? Que lo critiquen. Pero el Señor dice que no demos oído a aquellas palabras. Si hablan, usted, la mejor respuesta a la murmuración y a la crítica a veces es el silencio, hermano. Y no estarlo publicando a muchas personas. ¿Sí? Si usted es un líder y hay cosas que están pasando en la iglesia, usted debe de enfocar al liderazgo. Usted no puede publicarlo a la iglesia porque eso hace daño. Eso es como dijo Pablo, es como una gangrena. Y la gangrena, ¿qué daña? El cuerpo de Cristo, hermano. Amén, mi querido hermano. Entonces, aquí dice que no apliquemos a esto, no apliquemos a la murmuración. Porque nosotros sabemos que también dijimos de mal muchas veces. Por eso Pablo exhorta a la iglesia, ser pronto para oír y tardo para hablar. Salomón también dijo, en la mucha palabrería no falta pecado. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que cuidarnos de la mosca muerta de la murmuración. No murmuréis los unos a los otros. Amén. Estimulémonos. Murmurar es hablar de una persona que está ausente. El Señor nos manda a exhortarnos. Es diferente. Es diferente murmurar que exhortar. Murmurar es cuando no está la persona. Exhortar es cuando está delante de usted y le dice, hermano, quiero exhortarlo de parte de Dios. Usted se ha alejado de las cosas de Dios. Usted ya no viene como es. Usted sabe que ya no es el mismo. Que ya no es el mismo que se interesa por las cosas de Dios. Usted ya no es el mismo que camina con su familia. Usted camina solo. Su esposa no lo sigue. Sus hijos no lo siguen. Hermana, ¿qué pasa? Que usted camina solo. Su esposo no lo sigue. Sus hijos no lo siguen. Algo está pasando. Eso es exhortar. Pero murmurar es, mira, ya ni vienen a la iglesia. Y murmurar, y murmuran, y murmuran. Y eso apaga el fuego de Dios en la iglesia. El aroma del amor de Cristo ya no está entre nosotros. Así que, mis queridos hermanos, Salomón dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura. Y hoy día hemos visto en este culto que la mosca muerta que se apresura a las cosas daña. La otra, que la mosca muerta del orgullo daña. Que la mosca muerta de la murmuración también daña y da mal olor al perfume del perfumista.
Así que mis amados hermanos, ¿cuál es el antídoto? El aroma de Cristo. Amén. El aroma de Cristo, los frutos del Espíritu Santo. Aun cuando usted coge una fruta, usted percibe el olor. Percibe el olor. ¿Sí? Y cuando la come, qué rica esta piña, qué dulce está esta piña. Amén. Aunque por fuera parezca brusca, por fuera parezca áspera. A veces la gente dice hermano, tiene cara de bravo, pero trátalo. Conversa con él, acércate y vas a ver que tiene el aroma de Cristo. Nosotros no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí somos responsables de la cara que ponemos ante todas las situaciones. Amén, mis queridos hermanos. Usted está con un cristiano, va a pasar un tiempo con él, usted va a ver si tiene el aroma de Cristo. Amén. Si tiene las virtudes de Cristo, no quiere decir que va a ser perfecto. No quiere decir que va a ser perfecto, pero usted va a ver los frutos. Y Jesús dijo, al árbol se lo conoce por los frutos, por el aroma, por el sabor de los frutos. Así que, amada iglesia de Cristo, cuidémonos de las locuras. Amén. ¿Qué tenemos que cuidarnos? De las locuras. Porque las locuras es una mosca muerta que daña el olor y el perfume del perfumista. Que ni una mosca muerta daña el perfume de Cristo estando en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen el perfume de Cristo? Que nada. Por eso cuando las empresas venden los perfumes, ¿sabe lo que hace la empresa? Herméticamente sellado. ¿Sí? Herméticamente sellado. Y tiene un pum solamente para donde sale. Nada. Puede salir pero no puede entrar. Así tenemos que estar nosotros, en las manos de Dios, conservados. Amén. Que Dios nos tenga para que ninguna mosca muerta se mete en nuestro corazón. Así que, pastor, tengo que comprar un matamosca. Acérquese a Cristo y Él las va a ahuyentar con un soplido. Esas moscas muertas del orgullo. Y Dios va a dar esa fragancia, la fragancia de Cristo, el Hijo de Dios. Tenemos una meta por delante. Cuando lleguemos a un lugar, tenemos que llevar el olor del conocimiento de Cristo. El olor de Cristo. Amén. En nuestra conversación es Cristo. No es el gobierno, no es esto, no es Cristo. Amén. Usted va a visitar a sus padres, los saluda, habla de ellos, ¿sí? Pero usted le habla de Cristo. Usted visita a sus amigos, hola amigo, no se pone a estar conversando, sí, que la farra, que esto, que la fulana, el vestido que se puso. No, nuestra conversación es Cristo. Cristo. Que la palabra de Cristo abunde en vuestro corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Así que este es el mensaje del Señor para la iglesia de Cristo, que tenemos que cuidarnos de esas moscas muertas que quieren dañar el perfume de Cristo en nuestro corazón. El perfume de Cristo en nuestro servicio, que lleva olor agradable a Él. Amén. Oremos y démosle gracias al Señor.